La historia que están por oír en algún momento fue escuchada por un sacerdote. La escuchó en secreto de confesión y antes de morir decidió plasmar esta experiencia en sus propias memorias con el único objetivo de evitar que algo así se repitiera. Hace tiempo, un joven fue a dar a la cárcel por haber asesinado a uno de sus vecinos. Todo esto a raíz de una venganza por haber violado a su hermana. La situación se dio cuando el mencionado joven habría ido a buscar al agresor y con sadismo lo asesinara dándole 36 puñaladas por todo el cuerpo. En aquel momento, al llegar la policía, aquel joven habría sido encontrado arrodillado a un lado del cadáver, con todo el cuerpo completamente cubierto de sangre. De aquel hecho se dice que cuando los oficiales entraron, oyeron sus gritos. Gritos en los cuales él desesperado aseguraba que no era culpable. Que él no había sido quien hubiera cometido tal asesinato. Sin embargo, todo estaba en su contra, ya que se apuntaba a un caso típico de venganza, completamente impulsado por la ira y la desesperación. Así que a pesar de que el abogado defensor alegó que lo ocurrido había sido un momento de demencia y confusión, aquel joven fue sentenciado a 36 años de prisión, uno por cada puñalada. El culpable cumplió durante un tiempo su condena, hasta que un sacerdote, uno que brindaba consuelo a varios acusados de diversos crímenes en los penales de la ciudad, fue a visitarlo. Al conocerlo comenzó a entablar una relación de consuelo, de apoyo, en la cual poco a poco fue contando su versión. Fue así que aquel desdichado hombre le contó los momentos que vivió años atrás, en el momento que se enteró de lo que aquel atacante había hecho a su hermana. Cómo fue que su ira se tornó ciega y que incluso lo llevó seriamente a considerar el matarlo a sangre fría, pero que gracias a la intervención de su propia madre, este habría tenido que desistir de tal idea. Esto cuando la triste mujer tuvo que convencerlo de que aquello no era conveniente ni para él ni para su hermana, ya que con aquello solo lograría tirar su vida a la basura. Fue así que la madre tajante lo detuvo, asegurando que al día siguiente iría a primera hora a instaurar la respectiva denuncia y así acabar por completo con toda aquella situación. Pero todo cambiaría de forma inesperada, cuando aquel joven completamente frustrado se iría a su cama sin decir absolutamente nada. El pobre lo haría conteniendo el coraje y la ira en silencio, aguantándose la pena, la desgracia de su propia hermana, pensando que la justicia no haría absolutamente nada. Esa noche, al poco rato, aquel joven rápidamente se durmió. Pero lo habría hecho no por la tranquilidad, sino por el cansancio de aquella terrible situación. A las pocas horas, en medio de la noche, fue que aquel joven por fin despertó. Estaba completamente desorientado, se sentía enfermo, cansado y con fiebre, o al menos fue lo que pensó, ya que reconocía aquellos síntomas de su cuerpo, completamente impregnado con un calor que nunca antes había sentido. En su relato, el joven aseguraba que en algún momento se incorporó, y fue entonces que pudo ver aquello. Ahí, frente a él, estaba una sombra, una silueta parada junto a él en su cama. Una figura humana, traslúcida, que dejaba ver la forma de un hombre alto, completamente de negro, con una tela encima que le cubría gran parte del rostro, pero de la cual, entre los pliegues, dejaba entrever aquellos ojos. Unos ojos con una mirada que lo observaban fijamente desde la penumbra,
Fue entonces que el pobre joven quiso abandonar la cama, pero algo lo detuvo. Quedó paralizado, viendo hacia el frente sin poder hacer absolutamente nada, contemplando cómo es que aquella sombra se paraba frente a él, extendiendo los brazos con una clara intención de sujetarlo del estómago, estirándose e introduciendo sus negras y huesudas manos justo en el vientre de este. Aquel joven intentó moverse, intentó escapar, pero no pudo hacer nada. Pasaron varios segundos, hasta que justo después de sentir aquellas manos etéreas revolverse en sus entrañas, fue que aquello simplemente desapareció. Así, repentinamente, desvaneciéndose de en medio de la habitación como si fuera una simple silueta de humo. Fue en aquel momento que el joven pestañeó, y entonces por fin pudo moverse, como si todo aquello hubiera sido una pesadilla, una simple parálisis del sueño, de la cual por fin habría podido librarse. El joven, convencido de que todo era parte de su imaginación, volvió a acostarse y eventualmente se quedó dormido. Las horas pasaron y para las 5:30 de la mañana fue cuando pudo despertar por fin, como si nada hubiera sucedido, como si esa fuera una mañana normal, en la cual como siempre se preparaba para ir a trabajar. Aquel hombre cuenta que hizo su rutina como de costumbre. Se bañó, se organizó y salió para su trabajo. Pero justo antes de entrar en la estación del metro, fue que algo lo hizo cambiar de dirección. Sus pasos comenzaron a desviarse, y él, aunque consciente de la situación, no pudo controlar aquel impulso que lo llevó en otra dirección. Caminó unas cuantas cuadras hasta que llegó a los puestos de un mercado callejero. Una vez estando ahí, compró un puñal de segundo uso y lo envolvió con un pedazo de periódico que tomó del suelo. Aquel joven estaba sorprendido de sus actos. Estaba impactado por su comportamiento. Sin embargo, sus movimientos, sus expresiones y toda su actitud era completamente opuesta a cómo se sentía. Se comportaba como un hombre calmado, frío, mecánico, que se movía en automático, sin que su interior pudiera hacer algo. Pronto aquel joven llegó a una calle conocida. Se trataba de la avenida donde vivía el atacante de su hermana. No lo podía creer. Su sorpresa cada vez era más grande. Su corazón se aceleraba incontrolablemente, pero sus pisadas eran tranquilas, rítmicas y pausadas, las cuales no dejaban de llevarlo a la puerta de aquel individuo. Fue así que una vez estando ahí, aquel joven metió la mano a su bolsillo, sacó el puñal, le quitó el periódico de encima y con él tocó la puerta. Pasaron unos cuantos segundos, cuando de pronto el atacante de su hermana entredormido abrió la puerta. Y fue entonces que, sin esperar más, el joven dio la primera puñalada. Aquel primer ataque fue empujando al dueño de la casa hasta el suelo, quien, completamente sorprendido, no podía creer lo que ahí estaba sucediendo. Pero poco podía hacer para librarse de aquella situación.
ya que una vez que ambos estaban en el suelo, aquella arma se introdujo repetidamente en todo su cuerpo, provocando heridas mortales en el estómago, en el pecho, en los brazos, en los hombros y algunos más incluso en el cuello. El pobre joven, quien sin control alguno sostenía aquel puñal, a pesar de no querer hacer nada, de querer escapar corriendo de ahí, parecía estar encerrado en su propio cuerpo, contemplando cómo sus propias manos atacaban a aquel hombre en el suelo, quien, a pesar de dar manotazos, de quererse defender y evitar ser asesinado, no podía contra la furia de cada una de aquellas puñaladas. Aquello era una masacre sin control, y aquel joven solo podía sentir la adrenalina de su cuerpo, de ese alguien que lo había llevado hasta ahí, de una ira ciega que saboreaba cada puñalada y que solo producía un placer mezclado con el coraje de matar y terminar con la vida de aquel otro hombre. Pronto la serie de manotazos habría de cesar, y después de lo que parecía una serie de ataques interminables, el dueño de la casa por fin se dejaría de mover, permitiendo que entonces, por fin, aquel joven retomara el control sobre su cuerpo, dejándose caer al suelo y soltando los brazos a un lado, y dejando por fin aquel cuchillo lleno de sangre en el suelo. Aquel pequeño respiro duraría tan solo unos cuantos segundos, cuando de pronto el joven alzaría la cara y vería cómo es que de su cuerpo se desprendería un fino hilo de humo negro, como tinta en el agua que poco a poco sacaba a un impulso de sus entrañas, expulsando una entidad que, sin lugar a dudas, antes lo habría obligado a actuar sin que él pudiera hacer absolutamente nada. Aquella figura pronto formaría una silueta que para él ya era conocida. Se trataba del ser que horas antes habría visto a los pies de su cama. Una figura quien, después de abandonar su cuerpo, se alejaría atravesando la puerta sin mirar atrás. Aquel hombre jamás pudo salir de su encierro, y en sus últimos años fue catalogado con demencia, ya que en el ocaso de su vida aseguraba que aquella figura había vuelto para atormentarlo. De lo último que se supo de él es que aseguraba que eso lo visitaba por las noches, asegurándole que aquel crimen era parte de un impulso completamente suyo, el cual aquel espíritu solo ayudó a liberar, ya que en realidad todo era parte de un odio muy profundo, tan grande que sin saberlo había invocado a alguien o a alguna fuerza que lo ayudaría a cumplir sus más profundos deseos de rabia. Todo aquello quedaría como declaraciones de alguien demente. Sin embargo, el sacerdote concluiría en sus memorias que el odio no solo llega a nublarnos la razón y la conciencia, sino que además muchas veces tiene la capacidad de llamar a cosas del más allá, que pueden encaminarnos a actuar de la forma más oscura que tiene nuestro ser, y que una vez que estamos ahí, jamás podremos echar marcha atrás. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.